Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos al Palacio de la Madraza, al Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, a esta cátedra Antonio Domínguez Ortiz, que coorganiza con la cátedra Emilio García Gómez un ciclo, Cuestiones y Controversias de la Historia de Andalucía, en la que intentamos revisitar y reflexionar sobre algunos mitos, algunos tópicos que hay en torno a la historia de Andalucía. Uno de los campos predilectos en los que fue especialmente innovador el profesor Antonio Domínguez Ortiz, y que pensábamos que era relevante traerlo aquí, sobre todo porque hay una serie de investigaciones en distintos ámbitos de la historia, en las distintas etapas históricas, que tenían bastante interés y que merecía la pena que estuviesen aquí. El otro día tuvimos ya la conferencia del profesor François Godichot, donde nos habló de bandoleros, de anarquistas en el siglo XIX español. Desgraciadamente este viernes no podremos tener la conferencia, está cancelada, sobre la Inquisición española del profesor Manuel Peña, que la posponemos posiblemente para después de Navidades. Y el día 14 de diciembre hablaremos de otro de los mitos andaluces o del andalucismo, como puede ser el mito de Tarteso, con el profesor Sebastián Celestino, que es investigador del CSIC, que ha hecho bueno, bastante innovadores descubrimientos en las zonas de Extremadura, cerca de Andalucía. También nos hablará de los recientes descubrimientos que ha habido en torno a la bahía de Cádiz. Pero hoy tenemos la suerte de tener aquí a iba a decir viejo conocido de la casa, pero eso ya en esta edad es mejor no decirlo, un gran conocido de la casa, el profesor Enrique Soria Mesa, que tengo que decir que es tremendamente honesto, porque en las líneas que me ha pasado para que le presente incluso incluye su fecha de nacimiento, lo cual en estos tiempos Todavía se puede. todavía podemos. Pero bueno, él es una persona tremendamente vinculada al Departamento de Historia Moderna y América de esta universidad y a la Facultad de Filosofía y Letras. Y los que no estamos en ese departamento lo seguimos desde hace tiempo. Él es doctor en Historia por esta facultad, por esta universidad, perdón, por la Universidad de Granada. Sin embargo, es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba desde el año 2011 y el actual director del Departamento de Historia. Sus líneas de investigación van en torno a la historia social, por lo que encaja muy bien en esta cátedra y en esta conferencia, y se ha ocupado además de las élites andaluzas, granadinas, bueno, castellanas, y también de algunas minorías que en muchos casos intentan convertirse en élites, como es el caso de los judeoconversos y los moriscos que viene a hablarnos hoy, ¿no? En definitiva, podemos sintetizar todas sus líneas de investigación en alguien que ha trabajado la nobleza, las oligarquías municipales, los judíos conversos, los moriscos, la genealogía y el ascenso social, ¿no? Yo creo que está claro que es una persona que ya está creando escuelas, ¿no? De hecho, dirigió la tesis doctoral de uno de los últimos premios nacionales de historia y ha dirigido 18 tesis doctorales, está en curso de está dirigiendo 12, ha dirigido varios becarios investigadores FPU o FPI, por lo que contribuye a la formación del profesorado universitario, y además se preocupa de la fundación, de la dirección de diversos espacios de conocimiento para hacer que sus investigaciones y los de su equipo realmente cuenten, ¿no? Como el hecho de haber fundado y ser director de la revista científica digital Historia y Genealogía, también haber constituido, ser director del Laboratorio de Estudios Judeoconversos en la Universidad de Córdoba, que tiene más de 3.000 seguidores en una cuenta en internet, he podido ver, y aparte director de un máster propio, Genealogía, Heráldica y Archivos, también en la Universidad de Córdoba, ¿no? Ha sido director de diversos proyectos de investigación, tampoco les quiero aburrir demasiado, pero actualmente es director de la Mesocracia en Andalucía en los siglos XVI y XVII, Poder, Familia y Patrimonio, ¿no? Entre otros, ¿verdad? Aparte de ser director del responsable del grupo de investigación interdisciplinar Historia de la provincia de Córdoba. No le quiero aburrir con todas las publicaciones porque me costaría bastante, escaparía mis capacidades porque tiene bastante publicado, pero sí voy a señalar algunos de sus libros, posiblemente me hago largo, mejor empiezo cuanto antes y ya está, ¿no? La venta de los señoríos en el Reino de Granada bajo la Austria, en el año 95, la biblioteca genealógica de Don Luis de Salazar y Castro, señores y oligarcas, los señoríos del Reino
de Granada en la Edad Moderna, el cambio inmóvil, transformaciones y permanencia en una élite de poder, Córdoba siglo XVI a siglo XIX, ¿no? Los contemporaneistas que estudiamos solo 3 años en la Guerra Civil, cuando vemos esto de cronología nos quitamos el sombrero. Es un libro muy importante y de bastante impacto, como es La nobleza en la España moderna, cambio y continuidad. También Linaje Granadino, en el 2008, aparte de ser editor de una serie de libros relevantes, junto, bueno, libros colectivos como La élite en la Europa, en la época moderna, La monarquía española o Los judíos conversos en el mundo ibérico, ¿no? Sus 3 últimos libros, sale prácticamente un libro por año, no sé cómo lo hace. Los últimos moriscos, permanencia de la población de origen islámico en el Reino de Granada, y aquí está esta cronología, ¿no? Los últimos moriscos, siglo XVII a siglo XVIII, el origen judío de Góngora, o la realidad tras el espejo, ascenso social y limpieza de sangre en la España de Felipe II, ¿no? Bueno, está claro que su currículum avala, pues bueno, su capacidad de trabajo, su brillantez para los archivos y especialmente para ser capaz de rastrear cuestiones que a muchos nos han pasado desapercibidos o han pasado desapercibidas, ¿no? Una capacidad, yo creo que especialmente llamativa para interrogar el documento y para construir, pues, creo que discursos innovadores y relatos históricos innovadores y muy sólidos. Así que tenemos la suerte de tenerlo aquí. Yo le quiero dar las gracias. Yo cuando te conocí recuerdo que un compañero de contemporánea se refería a ti como qué haces en esta ciudad, como que vienes a saquearnos los archivos porque descubría todo. Por supuesto era una broma, ¿no? Pero yo creo que dice mucho de todo esto que acabo de señalar, ¿no? Estamos encantados que estés aquí y de escucharte, así que adelante, gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, querido amigo. Esto de que te invite un amigo, pues tiene la ventaja de que la presentación siempre va a ser no falsa, porque los datos son reales, pero bueno, grandilocuente y exagerada un poco. Lo único que demuestra que tengo ya muchos años, como inicialmente ya ha mencionado el señor del Arco. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Sé que Laura nos acompañan y lo agradezco doblemente. Para mí estar en esta sala, pues no es la primera vez, creo que es la cuarta o quinta que hablo de aquí en muchos años, pues tiene mucho valor. Primero porque bueno, soy granadino, que esté en el dorado y muy buscado exilio, pero también porque es una sala con la obvia decoración que tiene y su origen, pues que nos va a hablar de esos moriscos y también de los judeoconversos que, sin saberlo casi nadie, eran todos los caballeros 24 que estaban aquí sentados cuando estaban, ¿no? Entonces vamos a hablar de simbolismo, de elementos míticos, de cosas tangibles e intangibles, en torno a cómo dos grandes minorías, la morisca, que tanto ha sido, quedando mucho por hacer todavía, estudiada en el Reino de Granada, creyéndose que era la clave, y la judío-conversa, que es la auténtica clave del Reino de Granada, que todavía está por ver, porque esa es la auténtica espina dorsal del Reino de Granada y de su élite y de su eclesiástico, de sus fundaciones patrimoniales y todo lo demás, aunque bajo cuerda, de forma subterránea. Pero bueno, no es aquí el momento de entrar en demasiado, o sea, ustedes quieren al final alguna aclaración, detalle. Lo que siguiendo la idea que me planteó Miguel Ángel del Arco, a quien, repito, agradezco la invitación a una cátedra que se llama Domínguez Ortiz, que para mí es algo fundamental en mi vida, su persona y su obra, pues me adapté a la que un poco sea la idea, hablar sobre mitología, sobre invención, y pensé en esto que se acerca bastante a lo que he trabajado, sobre todo en el campo, muchas veces en el campo de los judeoconversos, pero menos en los moriscos, aunque también, y nunca que yo recuerde de forma combinada. Por tanto, era la ocasión de traerle a ustedes una conferencia de algún interés, espero. Pero para hablar de lo que se inventan uno y otro, tenemos que empezar, creo, hablando de qué es lo que había. Y uno de los elementos más olvidados de la historia española y también, aunque quizás no en tanta proporción, de la historia europea, es que estamos entre los siglos XV y XVIII, grosso modo, ante una sociedad genealógica. Y eso es lo que hemos olvidado. Eso es como diría el gran historiador de hace ya demasiadas décadas, Peter Laszlo, el mundo que hemos perdido. Es decir, el pasado es un mundo que no podemos ya reconstruir porque hemos perdido las claves y podemos ver algunas teselas del mosaico, pero es muy difícil acercarnos a lo que fue esa realidad, ¿no? Pues en este sentido, aunque él lo utilizaba en otro ámbito, sobre todo el poblacional, el demográfico, es cierto que hemos perdido esta clave interpretativa. Esto es dramático. Y aquí no hablo solo a nivel popular, hablo también especialmente de academia. Es decir, no valoramos lo que fue
Y no se trata de un gusto personal, sino de una necesidad como historiador. Lo que fue una sociedad genealógica, es decir, una sociedad que era genealógica, es algo que hemos perdido por completo. Eso hoy en día no le interesa a nadie. Y si le interesa a alguien, pero no por mí, es como un capricho, como que le puede gustar por la botánica o la colombofilia. Es un elemento vital entre estos siglos. Para todo el que sea algo, no hace falta ser muy grande, si no eres nada, si eres un desposeído, pues bastante tienes con sobrevivir. Pero con que seas de clase media hacia arriba, tienes que tener una visión en estos siglos por muchas razones genealógicas. Y me van a entender con unos ejemplos. España se crea por la genealogía, ¿no? Y lo hace Gran Bretaña, o lo hace Polonia-Lituania, lo hace, bueno, pues de arriba para abajo. Pero es que uno, hasta 1920 redondeando, se tiene que saber quién es su primo tercero si se quiere casar sin pagar una dispensa a Roma. Porque está prohibido hasta 1920 y tanto. A partir de ahí solo, hasta el día de hoy, los primos hermanos. Si una persona tiene que saber quién es su primo tercero. Y desafío a todos los presentes, salvo que tengan una memoria colosal o les guste la genealogía, que sepan quiénes son sus primos terceros. Porque ni siquiera yo tampoco tengo mucho interés de quiénes son. Me interesan mucho más los que ya llevan siglos muertos. Si uno es de familia noble o en pretensiones de serlo y tiene mayorazgos, que es mucho de los que gobernaban esta ciudad, tiene que controlar perfectamente las conexiones genealógicas a grados que nos pueden hoy parecer delirantes, porque si se muere un primo noveno, puede heredar 2.000 hectáreas de tierra. Le digo yo que sabiendo que es tu primo noveno, acelerar la muerte, que también pasaría, pero por lo menos saber que si está. Y esto no es una forma de hablar, que las cartas que mandan, el pobre marquesito está muy mal, pues Dios le ayude, pero si cayera, si se muere, pues que sepamos que nos toca a nosotros. Para testificar, hasta el siglo XIX, para testificar en un pleito, que es algo normalísimo, una sociedad pleitómana, una sociedad absolutamente dominada por la litipendencia, los testigos declaran en las preguntas generales si son parientes hasta el cuarto grado de una de las partes, porque eso evidentemente va a condicionar, lo mismo que si estuviera sobornado o atemorizado, que sea, su declaración. Y tienen que saber quiénes son. Y hay gente que dice, no, yo soy, pero pariente en el cuarto y quinto grado. Tal. Para obtener una dote y casarse o entrar monja, una mujer de clase media o altísima, tiene que saber su familia qué conexiones tiene, porque por una prima tercera de la madre de un tatarabuelo puede obtener un dinero que le puede permitir entrar a un convento mejor o sobre todo casarse mejor, socialmente hablando, que lo que hubiera podido o que no se hubiera podido casar porque no tenía dote, porque era pobre o relativamente pobre. Un clérigo, que muchos de ellos no tienen ni órdenes mayores, muchos de ellos no son ni sacerdotes, puede vivir más o menos dignamente sabiendo él o alguien de su familia, de su entorno, que 9 generaciones atrás había un primo tercero o cuarto cuya bisnieta fundó una capellanía en Bujalance. Y con esa conexión, y eso todos los días, obtiene una capellanía, da sus misas y si ni siquiera es sacerdote, se la arrienda a otra y vive de eso. O enterrarse en una iglesia se puede hacer mediante derechos sabiendo que eso lo ha fundado pues el bisabuelo de tu padre o de tu que sea. Ellos están rodeados de la genealogía, nosotros no. Por tanto, nos cuesta mucho entender su vida, su sociedad, digamos, su contexto. En ese, digamos, valga la redundancia, contexto, es donde tenemos que interpretar lo que vamos a ver aquí, que es la manipulación genealógica, es decir, ya no la genealogía correcta, normal, entre comillas, y, digamos, oficial, sino aquellos grupos que usaron la genealogía para ascender, para ocultar, para sobrevivir, ocultar sus orígenes auténticos, para sobrevivir aquellos que hicieron de la necesidad virtud, si me permite la expresión. Un universo, como digo aquí, genealógico, pero lleno de mentiras. Mentiras que van desde los reyes, que los reyes de Francia se hacen descender de los de Troya, la anécdota famosa que contaba mi jefe, el difunto y añorado por muchos otros presentes, porque era nuestro maestro y muy querido, pues Juan Luis Castellano, que decía que, bueno, Carlos V en una, no recuerdo, fue una corte, una de las en Alemania, en una de las reuniones, quiero decir, de una dieta, perdón, pues se acerca un señor que ha escrito un libro como para que lo patrocine, pues, Majestad, he descubierto que los Habsburgo vienen de los romanos, y todo que sabría perfectamente como todo lo que era esto, y dice, bueno, me basta con venir de los condes de Habsburgo, ¿no? Es decir, el recurso erudito y seguramente cara a la galería, llegar a Venus, de llegar a Osiris, a Hércules, no crean que es una forma de hablar. Cualquier genealogía de estas que pueblan Internet hoy, llega a Osiris, a Hércules, y en la época se hacía esto, o a los héroes troyanos, lo mismo que Julio César, pues se hacía defender por un lado de Marte,
y por otro lado de Venus, que era la amante del padre de Eneas, es decir, y la madre de Eneas. Cualquier familia noble de la época medieval y moderna se hace devenir de los reyes godos, por supuesto, sin prueba ninguna. De los romanos, como coincide un poco el apellido, es Porcel, pues ahí no es Porcelos, pues ya está. Y cualquier casa noble de verdad, pues va a utilizar eso unas veces creyéndoselo y otras veces pues como un recurso erudito. Ellos no sé si se lo creían, nosotros como papagayos nos lo hemos repetido, no lo creemos, y eso es lo que hay en cualquier lado, donde uno compra chopes, le regalan un escudo de armas y le dice que viene llamándose García, digo ese porque es el apellido más común, o López, que lo llevo de tercero, pues viene de don Pelayo, que por cierto no viene nadie viene de don Pelayo, pues se extinguió la descendencia, por si alguno de ustedes tiene interés en venir de él, pues tenemos ciertos problemas. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que no es la genealogía oficial, poquito a poco, ¿no? Y para entrar en la genealogía no oficial, vamos a ver una genealogía oficial primero, antes de ir viendo cosas más raras. Esto es lo que nos dice un señor marqués granadino, traigo cuando es posible ejemplos, claro está, de esta ciudad, bueno, creo que todos, un miembro de las más importantes familias. Tienen ustedes su palacete al lado del archivo Tocola, que es San Jerónimo, todavía queda lo que es el conservatorio, con el escudo que se ve por lo materno, que es más reconocible, ¿no? Heráldica parlante, pues las armas de los ruedas. Y en su testamento, en 1622, ya estamos en una fecha tardía, este señor, que ha sido caballero 24, o sea que estaría con los demás 24, si venía, si hacía los deberes, y dice en su testamento, entre múltiples cláusulas, lo típico que si debo dinero, me deben dinero, que me entienden no sé dónde, dejo tanta misa, lo normal, pues los nobles dicen, pues tengo derecho a estos mayorazgos, tengo tal, pues, para que quede claro cuando, además de cómo determinan la disposición hereditaria en sus descendientes directos, ¿no? Y dice en esta cláusula muy interesante, la que ven ustedes ahí, ¿no? Mi baronía, yo siendo por línea masculina, que es lo importante en el antiguo régimen, de este señor, don Gastón de Caicedo, que es mi tercer abuelo, es decir, el tatarabuelo, que este, a su vez, pues fue hijo primogénito, mayor, el hijo mayor, del señor de la casa de Caicedo, ahí en Álava, se imagina usted pues, una pequeña casa, pero bueno, que ese prestigio tiene venir de los vascos, de la provincia, de lo que llaman la montaña, también Cantabria, Asturias, es decir, el origen de la nobleza española. ¿No? Se vino para acá, la Reconquista, y la diferencia es que en vez de ser el hijo típico segundón, pues es un hijo mayor, y entonces, pues, lo que está diciendo este señor es que no, me corresponde a mí y a mi hijo esa casa, ese mayorazgo, esa casa noble milenaria vasca, que no es que venimos de un hermano pequeño, sino que como estamos tan lejos, pues no lo hemos recuperado y encargo a mi hijo que si yo no me muero ya y no me da tiempo, pues que pleiteen por él. Eso es lo que está diciendo, que lo recuperen, ya que, claro, el señor es marqués, pero ser el señor de la casa solar milenaria, pues tampoco a nadie le amarga un dulce. Si cruzamos documentos, no son vascos, no son nobles, vienen de un procurador de Chancillería, es decir, una persona que intermedia, son de origen judío, no vienen del País Vasco, vienen de Cuenca, solo se casan en conversa, y a su madre, que es por donde le viene el dinero a este señor, pues la línea es preciosa, son esclavistas, mercaderes de esclavos, algo muy normal, de ahí viene la fortuna granadina. Hablo de la antigüedad, no me refiero del siglo XVII, no de hoy, que también seguramente, pero se llama trabajo, se llama de otra manera. La madre esclavista, los antepasados directos, con el añadido curioso de que vienen de una judía conversos, normal en Granada, casa con la hija de un sastre quemado vivo, ya no tan normal, pero bueno, también. Pero el primero de todo es un judío de Orán, esclavo, que viene a Granada, lo liberan y es que se casa con la hija del sastre. Esa es la auténtica historia de los marqueses, de los Caicedos, los marqueses, donde, si nos quedamos con esto, que ya es ir al archivo porque he visto un documento, pues no vemos esto que es la realidad, donde hay que ir a muchos archivos y ver muchos documentos, claro está. Se llama cruzamiento de fuentes. Si esto lo hacen alguien de ese nivel, un marqués, que haría el resto cuando tuviera que inventarse algo para sobrevivir socialmente. Porque aquí entramos ya, claro, no hay tiempo, tengo un cronómetro, no se asuste, no se me va a ir la mano. Pues no podemos aquí hablar del problema converso, simplemente créanme, hay una enorme cantidad de judíos conversos, de ámbito urbano, muy poderosos, muy ricos, no todos ellos, por supuesto, la parte que se fusiona por abajo, pues no nos interesa aquí porque no tienen que hacer esta estrategia. Son gente que está integrada socialmente, en muchos casos también está asimilada pronto ideológicamente, es decir, no vamos a tener necesariamente problemas con la Inquisición o con el tema de la heterodoxia religiosa, a veces sí, a veces no, y con el tiempo va desapareciendo. Pero queda el problema social de la limpieza de sangre, queda ese nuevo antisemitismo que ya no se preocupa de cómo crees
Si eres un buen creyente, puedes ser Santa Teresa y ser hoy doctora de iglesia, en su día, al poco tiempo, patrona de España y en vida, pues casi una santa, pero poder ser basura social si se averigua tu auténtica genealogía, o como el caso, por poner de miles, de don Francisco Reynoso, que era obispo de Córdoba, por narices impuestas por Felipe II, y no podría haber sido nunca canónigo de Córdoba, porque había estado limpieza de sangre y la origen judía de Converso. Podía ser rector y no podía ser director de departamento o profesor de a pie, imagínense, ¿no? Pues porque el problema de limpieza de sangre va a ser clave en este siglo XVI y XVII, después ya mucho menor, aunque sigue estando intacto teóricamente hasta el final del antiguo régimen. Estos judíos conversos, a diferencia de los moriscos que veremos después, porque los moriscos, que también tienen problemas de limpieza de sangre, pero pueden hasta cierto punto mantener su identidad conocida, porque no es lo mismo de repugnante para la ideología de la época ser de origen judío que ser de origen musulmán. Y si tú demuestras falsamente, como veremos, que eres de origen musulmán noble, pues estás como más o menos aceptado dentro de un orden. Lo que no es asumible es un origen judío, en ningún caso. Por lo tanto, cuando una persona quiere empezar a ascender, lo único que tiene que hacer es hacer olvidar su pasado, como sea. Le salga bien o le salga mal la cosa, tarde más, tarde menos, le cueste mayor inversión de dinero, de tiempo y de esfuerzo, según los casos. Y claro, eso va a obligar, por ejemplo, a una de las cosas que más desesperan a muchos historiadores que no se dan cuenta, a empezar a cambiar de origen geográfico. Primero es largarte del pueblo y si puedes mentir de dónde vienes. Y al principio no, porque es fácil, pero bueno, al cuarto o quinto pues ya te haces vasco siendo de Cuenca. ¿Por qué te vas de un pueblo? Pues claro, la capacidad de control social en donde viven 200, 300, 500 personas, pues no es la misma que en Córdoba, en Sevilla, en Granada, en Toledo, donde hay una enorme casa y siempre puedes, de vez en cuando te puedes encontrar con mala suerte que te encuentras al que te conoce y bueno, y lo mismo dice de lo que recuerda de tu familia. Por eso se largan cuanto pueden. Entre otras cosas porque en los pueblos, bueno, en cualquier sitio, pero claro, si tú eres de Cuenca, te vienes a Granada, no tienes ese miedo. En los pueblos, en las ciudades, pero imagínense usted, en una localidad mediana, lo primero que se hace es colgar en las paredes de todas las iglesias, la más importante, los San Benitos con la condena inquisitorial de los antepasados de quien ahora, en algún caso, está triunfando socialmente. Para lo que ustedes harían, igual que yo. Mira la Puri, lo que se cree, pues mira la abuela muerta que más viva, que se fastidia. Yo también lo haría, ¿eh? Si me cae mal la Puri. Si me cae mal, no, lo pienso, pero me callo. Ese es el objetivo. Recordar que los Herrera están quemados vivos, y ahora mira que, o los Pérez, o los Soria, mira que encumbrados están. Claro, si te largas de allí, ya no te afecta. Bueno, o no te afecta tanto, ¿no? Y completamos esto cuando se puede, pues con el cambio de apellido, es decir, cambiando, trocando o usurpando. Si ya me pongo, y puedo usurpar uno de mayor sonoridad, de mayor regambre nobiliaria, al menos sonoridad, porque ningún apellido indica nada, ¿no? Pero bueno, suena mejor Fernández de Córdoba que Pérez, ¿no? O que, bueno, o que Leví, por supuesto. Es una cita cualquiera. Los Cazalla, una familia conocidamente conversa, quemada, perseguida parcialmente, aunque prospere y lo que van haciendo, como dice el texto, que no es exageración, es desaparecer. No desaparecen lo que se llama en Cazalla, en el sentido que van tomando apellidos de mujeres, de como además hay un caos normativo, no existe ninguna norma legal, hasta el Código Civil de muy tardíamente el siglo XVIII, del XIX, perdón, no hay ninguna norma, por lo tanto uno se puede llamar como quiera, y yo me llamo Soria, mi hermana se llama Pérez, otro se llama López, porque estamos recordando a abuela, bisabuela, es decir, todo el mundo lo hace en ese río revuelto, digamos, en ese caos normativo, en esa evolución tan, que no es que no tenga reglas, sino que son unas reglas muy complejas y las sabían ellos y ellas, y nosotros no, pues se mueven muy bien en esos resquicios. ¿Y por qué no te llamas Cazalla? No, porque prefiero recuperar el Mendoza de mi bisabuela, a saber quién era bisabuela. Y en el caso granadino, pues tenemos un tal Freud de León, de los León de Belmonte, con quemados vivos, que en cuanto pueden, pues se ponen Ponce de León, y todavía hay por ahí algún especialista, supuestamente, literario español, y una italiana, que llaman a Freud Ponce de León, no sé qué se toma la gente. Los León lo que hacen es largarse, un hermano se va a Valladolid, el otro se viene a Granada de juez, estos todavía no usan León, pero ya usan León, y los hijos ya se están poniendo Ponce de León para hacerse una rama menor de los famosos y poderosísimos duques de Arcos.
los Dávila granadinos. Esto podríamos hacer una lista que cogiera literalmente 300, 400, 500 apellidos de la élite y clases medias, ¿no? No es el caso, claro. Los Dávila granadinos, que es quizá el apellido más converso que aquí había en Córdoba, mira que Baeza y Dávila o Ávila, claro. Baeza y Córdoba ayudaban, ¿no? Pero el Dávila va a fingir venir de Córdoba y Jerez, pues son dos sitios donde hay Dávilas de verdad, Dávilas nobles, bueno. El Dávila Ponce León, ilustrísimo hasta el día de hoy, pues se inventará, eso ya lo he publicado en su día, de venir de Piedrahíta en Ávila, los famosos Pérez del Pulgares, que pone allí el Ave María en la puerta de la mezquita, en la entrando antes de, poco antes de que Granada se entregue en la toma. Pues primero lo intentan, ya que son de origen del ámbito toledano, primero lo intentan por allí, piden un certificado en que si no de Toledo, en que, me río para llorar, claro, dice, queremos certificado porque hay rumores de que el primero, Hernando Pérez del Pulgar, pues fue condenado por la Inquisición, y eso no es cierto. Entonces el tribunal, que no suele, esto con una petición judicial por la corona, porque la Inquisición no suelta nunca prenda de su archivo. Y la Inquisición, con toda su mala leche, responde en el certificado de Hernán Pérez del Pulgar y nada, pero su madre es la que quemamos viva. Entonces, digamos que el certificado no le sirvió exactamente para lo que buscaba, y entonces, pues para eso están los hambrientos genealogistas, que son gente que tienen que comer. Todo el que tenga una mascota sabe que hay que alimentarla. Pues los genealogistas están por ahí pululando porque son los que adaptan la realidad al deseo. Y claro, pues uno se va a un genealogista y dice, pues me llamo Pulgar, ¿qué hay de mí? Y el otro empieza a mirar y dice, mira, pues hay una familia, no sé cómo lo harían, ¿no? No sé si irían a lo bestia, o dirían, somos nobles, pero hemos perdido, o si dirían directamente cuánto pides por. Y el otro ahí se coge su prontuario de Pulgar, Pulgar, y dice, pues mira, hay una familia hidalga, no tiene para comer en Asturias, y entonces pues le escriben y, hola, soy tu primo. Y claro, piensen ustedes cuando aparece un señor allí, y esto ya a partir de aquí ya no es broma, con un caballo que vale más que toda la aldea, con 6 personas criadas, o sea, criados de ellos, y vestidos como no va ni el arcediano de lujo, y que empieza a hacer regalos a su primo, le restaura la casa, la capilla familiar, le da lo que se llama guante, es decir, un soborno, le regala un caballo, una espada, guanto, y el otro que no, que tiene, es hidalgo, que tiene un cerdo más que los vecinos, pues se encuentra con un primo, que y le dice, somos primos, y el otro inmediatamente, sí, pues yo recuerdo que mi tatarabuelo tenía un bisabuelo que el hermano pequeño hace 320 bajó a la Andalucía, pero está. Bueno, pues cuando vengan aquí algún informante, por supuesto no te preocupes que el pueblo entero declarará. Entonces ya le dan el hábito, esto no es un chiste, ¿eh? Que estoy haciendo un traspaso al castellano actual de lo que es el día a día, de un hábito de Santiago o de Calatrava, de Alcántara, de este tenor. Llegan los informantes. Sí, 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 vamos, aquí nos carteamos, mi abuelo se escribía con el suyo, llamándose de primos de toda la vida, son las mismas armas, tal. Por los Ahumada de Córdoba, del duque de Ahumada, el que fundó la Guardia Civil, que por cierto, además de venir de judíos por aquí, viene de Moctezuma, una familia muy interesante. Pues que son de una, vamos, son tan antiguos que son anteriores a Pelayo, son Pelayo, y la torre de los godos que tenían le prendieron fuego los moros, antes de que hubiera moros, ¿no? Pero no Pelayo, y de ahí la humada, tal cual. Es un señor en realidad, cordobés, que estafa vendiendo, en vez de poner carne buena, vende carne, vendería carne de rata, lo que sea, en vez de cordero, tiene que salir para que no lo ahorquen, como si ahorcan al que tiene encargado de la carnicería, y huye con toda la fortuna a Ronda. Se convierte en la principal familia y a partir de ahí hasta el día de hoy. Duques, marqueses, etcétera. Y pasamos de vender cordero en Córdoba, que no es que sea una cosa muy lustrosa, a venir de las montañas de un sobrino, un tío, creo que era un tío incluso. Don Pelayo tenía más imaginación, antes de Don Pelayo ya había. Claro, esto que les cuento aquí, se creen ustedes que o me ha dado un ictus o que estoy demenciando, pueden ser ambas cosas reales. Pero esto no solo se dice, se cuenta por los testigos, se refleja en documentos, está puesto en negro sobre blanco en 1001 documentos, o para ser más exacto, en decenas de miles de documentos, sino que con el tiempo se va plasmando impreso o manuscrito, claro, el manuscrito corre, pero el impreso más, y queda hasta el día de hoy. Y de ahí, el que haya hecho los deberes, lo copia y se lo cree. Y vamos a ir, no vamos a ir nada, no tenemos tiempo, ojalá, porque esto ya además me gusta mucho. Por ejemplo, como en el 18, por no entrar en otros tratados que se vienen de fuera, ya tenemos claramente los grandes tratados que van a definir, sobre todo el último de ellos, que es el que recopila todo, que es la historia de la Casa de Ratti, que yo mismo hice, cuando se editó aquí en la Universidad de Granada, pues hice el estudio preliminar de la obra que es de 1750, pues
y es una obra espléndida es el que consagra toda la invención. Es decir, este copia en buena medida más y añade el anterior, el de los Viedma, que es el que está en medio, no verán ustedes nada, lógicamente. Bueno, sí, se ve mejor, es mejor que yo. Y el anterior primero, el primero de todos, el de los Fanes de Córdoba Ronquillo, que son unos judíos Córdoba, que vienen de Jaén y antes de Córdoba, quemados, y que vienen a ser una de las principales familias, de las más ricas y de las que más mayorazgo acumulan, aunque titulen tardíamente. Por ellos, se decía en las probanzas que se hacen en Jaén, cuando se habla de estos Córdoba, usurpando Fernández de Córdoba, un refrán, o un dicho así, con cierta gracia, que decía, Córdobas sin don, judíos son. Es decir, o te llamas don Pedro Fernández de Córdoba y eres Marqués de Priego, o porque Córdoba es muy frecuente. El segundo es el memorial de los Viedma de Guadí, que son otros. Y como digo, eso lo unifica todo, añade más en esta obra, es muy recomendable, donde ya consagra pues todos los orígenes de todas las grandes familias granadinas, les toquen o no, hace allí un ejercicio genealógico muy interesante y es el final, ya es muy tardío, pero quiere decir que aquí es cuando ya se cataliza finalmente, se canoniza, perdón, quería decir, la imagen que se ha ido gestando durante siglos de esa visión mítica. Todos son conquistadores, todos vinieron aquí a defender la fe, a conquistar con los reyes católicos, todos son cristianos viejos, todos son nobles, todos vienen de casas solares, en algunos casos es así, parece que los Errasti son vascos de verdad, algunos tendría que haber, pero el resto es gente que va ascendiendo a través del comercio, del arrendamiento de renta, del dinero, que lentamente va ocultando sus orígenes y que lentamente va sobreviviendo a esa presión inquisitorial y al deporte nacional que es denunciar a tu vecino, o bien a televisión o bien por problemas de limpieza de sangre. Y que va creando una nueva imagen, una nueva leyenda, y que curiosamente llegará un día en que ellos mismos se la creerán. Que esa es la parte más interesante. Pero es más difícil, porque claro, ya estamos en el terreno de la psicología. Saber en qué momento, pues don Juan Suárez de Toledo, vizconde de Ría, uno de los grandes genealogistas del siglo XVII, un vizconde tal, que defiende de quemados por todos lados, la familia del padre Suárez, por ejemplo, famoso padre Suárez filósofo, pues en qué momento ya él sabía lo que estaba diciendo, se lo creía, lo había interiorizado, sospechaba aparte, porque era muy bueno, pero hay, él dice una cosa muy graciosa en una carta de Luis Salazar de Castro de finales de los años 80, 90 del 17. Le dice: en esta ciudad nadie sabe ni quiénes son sus abuelos, es una vergüenza. Le pregunta a cualquiera y aunque no tenga nada que temer, se pone colorado, balbucea y sale corriendo. Y dice, aunque no tenga nada que ver, es que claro, porque preguntar por los abuelos es muy peligroso. Ya llega a decir que veo aquello de no revuelvan las tumbas, a ver lo que sale, ¿no? Pero claro, ¿en qué momento ya él está jugando, sabe lo que hace, no sabe? Pues, porque claro, esta gente va destruyendo documentos. O sea, no se puede imaginar lo que hay de trabajo mío y de diversión, claro, hasta llegar aquí, ¿no? Destruyendo y manipulando. Esta mañana he fotocopiado, he fotografiado dos testamentos que hace veintitantos años vi en protocolo, que son falsificaciones muy burdas, bien hechas, pero muy burdas en la firma, ¿no? Pero hay especialistas que metían documentos en estiércol un tiempo para que cogiera un color amarillo, evidentemente, para que parecieran antiguos, imitan, es decir, es un deporte. Si uno sobrevive a la experiencia, es un deporte divertido. Pero claro, voy a detenerme en la segunda parte de la charla en algo menos conocido, en el sentido de que lo anterior, bueno, no es que sea muy conocido, pero bueno, he ido publicando bastante, o he ido hablando de vez en cuando. Esto también lo hacen los moriscos granadinos, claro, y ser interés. Algo que encontramos muy poco entre los moriscos murcianos, lo cual tiene su lógica, y casi nada entre los valencianos, eso porque no tienen estatus social como para fingir otra cosa. Pero en el mundo morisco granadino, tan complicado, tan estudiado, tan conocido y todavía tan falto por conocer, encontramos distintas realidades que van a buscar, en bastantes ocasiones, el acomodo a la sociedad dominante a través de la manipulación genealógica y, en otros casos, al final de los tiempos, moriscos, la supervivencia individual, ya que no como grupo, a través de la falsificación de los mitos, de sus mitos fundacionales, de sus orígenes. Traduzco, quedarse en el territorio a pesar de la expulsión. El doctor del Arco ha mencionado uno de mis libros relativamente recientes, pues el tiempo pasa volando, Los últimos moriscos, es decir, la permanencia de la población islámica en el Reino de Granada, siglo XVII y XVIII. Yo mismo, hasta ese libro, y unos años antes, pues yo pensaba que en 1571-72 lo echan del reino, pues vuelven, lo sabíamos, por artículo de Bernard Ransá, y después en 1609-14 pues echan a todos y fuera. Se acabó la historia morisca. Hoy tengo claro que no es así. Yo mismo hablo de unos varios miles de moriscos que se quedan en Granada y un núcleo duro de cientos de ellos que llegan al siglo XVIII. Es algo de lo que vamos a hablar. Pero cuando llega ese trance de la expulsión,
en general, algunos, o sea, ya no hablo de lo que viene después, los más altos, los más poderosos, que van a ensayar estrategias también nobiliarias, además de esto. La primera gran medida de intento de manipulación, y de hecho de éxito manipulado, es probar que no son moriscos o bien que no entran en la categoría de los expulsables. Este sería para quedarse. Simplemente para quedarse. Entonces, la primera, digamos, línea de estas que pongo aquí, sería probar ser cristiano viejo. Cristiano viejo, pero en el sentido jurídico, yo no tengo tan claro que sea jurídico, pero en el sentido conceptual del término. Es decir, ellos no quieren probar que no son moriscos, sino una categoría que se inventan y que empieza a fructificar en los tribunales, empiezan a ganar. Entre otras cosas, a la corona le trae sin cuidado que se queden 200, 300, 500, mientras se vayan los miles peligrosos políticamente, que queden escondidos, moriscos, que para quedar tienen que dejar de ser moriscos, pues ya no hay problema, pero no se puede hacer abiertamente. Bueno, pues empiezan a probar ser cristiano viejo, está en cursiva caso hecho. No que no sean moriscos, sino que se convirtieron al cristianismo antes de la conversión obligatoria. Eso es una categoría que se inventa. Entonces, soy cristiano viejo, pero soy morisco. Lo que pasa es que mi bisabuelo, mi abuelo, según los casos, en el año 1490 o 91, se fue al Real de Santa Fe o se fue a los reyes que estaban en Córdoba y dijo, quiero hacerme cristiano, porque me da cuenta que el Islam es mentira y entonces lo bautizaron. Entonces es mentira, por supuesto. Pero claro, declaran 20 testigos, 15 testigos que son todos moriscos. ¿Qué van a decir? Y a las cuales hay que tener cuidado, en el fondo. Entonces, una serie de personas que supongo son las más adineradas, etcétera, lo que pasa es que esos procesos se han conservado sin manco unos cuantos, pues han perdido la inmensa mayoría. Yo he podido reconstruir la existencia de 700 y pico procesos, o sea, 700 y pico familias. Estamos hablando de miles de personas. Pero solo quedan en los legajos, pues, y muchos de ellos son anteriores, son otra cosa, pues a lo mejor 15 o 20. Se han perdido simplemente o no están todavía localizados. Me temo por desgracia que lo primero. Entonces, esta gente consigue quedarse, algunos por esta vía. Se les reconoce que son moriscos, pero son moriscos como diferentes. Otros van a probar, que es lo que vamos a ver después, que es lo más interesante, creo, que son nobles, ¿vale? Soy morisco, pero soy noble, ¿no? Y eso tiene su condición aparte. Y otros, que son los más interesantes también, van a decir, no, yo no soy morisco. Es un error. Bien porque mi padre era cristiano viejo y mi madre, pero su padre era morisco, no, pero bueno, es que ella se acostó con el vecino que era cristiano viejo y yo en realidad soy hijo de un capitán, no de mi padre. Bueno, pero en teoría te querías quedar. Pero otros dicen que no. Y hay un caso precioso que publiqué hace muchos años en un congreso en Túnez sobre la familia, una de las familias más interesantes de los mercaderes de Albarracín, los Hermes, mercaderes de seda, se hacen ricos, no son nada en origen, empiezan a casarse muy bien. Y cuando llega el 1570, la guerra, unos están muy integrados y se les deja aquí, no hay problema, son colaboracionistas, pero otras ramas son más díscolos y por si las moscas los largan como a toda la población y la mandan y acaban en Pastrana. En Pastrana, que es el señorío de la famosa princesa de Éboli y de su marido, que como tiene ese favor con Felipe II, se queda con todos los moriscos que puede, como, porque son muy rentables, y crea un barrio serero que va a durar siglos, llamándose que se llama todavía el Albaicín, por cierto, en Pastrana. Bueno, pues dentro de estos moriscos están los Hermes, que viven allí mejor o peor, trabajan, prosperan y tal. Pero cuando llegan a 1609-14, hay que echarlos a todos. En Pastrana y en cualquier lado. Y claro, los duques, los descendientes, dicen lo que yo te diga. Entonces, los Hermes, eso se conserva, los demás no se lo harían, hacen una probanza de testigos. Y dicen, yo morisco, yo soy milanés. Al principio yo cuando publiqué esto en Túnez no caí, milanés, yo qué sé, le habrá dado un aire. Pero no, es que había también una colonia milanesa allí. Entonces pues dijeron, ya está, perfecto, ¿no? Claro, Hermes, como suena, si no árabe, pues a griego, pues milanés, lo normal. Claro, y ponen sus testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los funcionarios de la corona de España, algunos de los cuales le ha cobrado un impuesto por ser morisco el año anterior. Y dice, sí, sí, son milaneses. Bueno, no sé cuánto habría como este, pero algunos, este concretamente está. Pero vámonos a los que quedan, para poner algo diferente, los que quedan por la vía alta. Es decir, aquellos que dicen, yo soy morisco, pero soy noble. No solo voy a poner los Granada Venegas. De hecho, para no poner, aunque esto sea interesantísimo, aún fascinante, más gracioso todavía el último. Porque estos son más conocidos, aunque para la importancia que tuvieron no sepamos de ellos todavía casi nada. Felipe II, en los años 80, ordena
una orden, ordena un cambio legislativo en torno a la heráldica, algo que no debía importarle a mucha gente, entre otras cosas tampoco interesaba ordenar el campo, pero ante denuncias por los abusos en la heráldica, ordena redactar este párrafo. Está en la legislación española que se va a ir heredando, ¿no?, de toda la codificación conocida, ¿no? Hay un gran desorden y exceso en poner coroneles. Coroneles, como llaman ellos, a las coronas. Así que todo el que puede, en vez de un yelmo de hidalgo, le pone una corona. Claro, una corona de marqués, de conde, de duque o de príncipe o de rey. Y eso no tiene derecho si no eres. Entonces, prohíbe terminantemente que a partir de este momento nadie ponga en su escudo de armas, en su casa, en la calle, en un repostero, en un cuadro, donde sea, si no eres conde, marqués o duque. Y se entiende evidentemente hacia arriba, ¿no? Y que los quiten. Y si no, pues que la autoridad intervenga. ¿Por qué les pongo a ustedes esto? Porque esta orden se va a aplicar enseguida en Granada, por casualidad. Y ahí tienen ustedes un texto de 1588, relativamente conocido, pero publicado ya hace tiempo por los que editaron en 2 fases, bueno, en 3, porque acaba de salir una reedición, creo, de Enrique de Jorquera, Los Anales de Granada, que es una interesantísima fuente que fue escrita a finales del 16 y los primeros 30 años del siglo XVII y quedó manuscrita. Y también mucha frescura porque no pasó por los cálculos de la imprenta y no se limpió, digamos. Bueno, pues como son anales, va año por año, ¿no? Se han muerto fulanicos, ha habido un terremoto, guerra, se casó el noble tal con la otra. Y en el año 88, en las primeras páginas de esta obra, del tomo segundo, pues celebrando, dice, el Corpus Christi, que saben perfectamente ustedes, y yo también, como granadino, pues que es la fiesta grande desde la conquista hasta hoy, pues, es decir, que no es un día cualquiera, que no es una celebración de una procesión, de lo que sea, pues estando visitando las calles, como se dice aquí, como es costumbre, un miembro de la audiencia, ¿no? Recuerdo, miembro de la Chancillería de la audiencia, para que no entendamos, en este caso el licenciado don García Medrano, alcalde de corte, pues pasaba por allí y vio en la calle de la cárcel, es decir, cuando se crea la Gran Vía se destruye un montón de palacios, entre otras cosas, el de los Granada Venegas, los Infantes de Granada, que daba al lado de la Inquisición, que la calle de la cárcel, el nombre que lleva es por eso. Es decir, ahí al lado no queda el palacio, no queda nada. Pero entonces sí estaba, o pasa por allí y se encuentra colgando pues unos escudos de Granada Venegas con coroneles, es decir, con corona. Aplica la ley. Inmediatamente que iría con 2 o 3 son criados, pues que entren y que lo descuelguen, que lo arranquen. Como ven ustedes, casi lo matan, algo muy normal, porque claro, aceptar don Alonso en ese momento, el señor de la familia, el señor de la casa, eso supone degradarse cuando él tiene privilegios de los reyes católicos, otros, donde él se le permite usar eso por descender de reyes, por venir de los reyes, porque los Granada Venegas descienden de los nazaríes. Entonces, tiene un privilegio especial, entonces, bueno, no pasa nada, el alcalde salva la vida, se llegó a editar y se les permite, el otro corriendo se va a Madrid a decirse, a quejarse y se le concede. Esto es lo que tenía, esto es un escudo de la Casa de los Tiros, que es su segunda residencia, la que heredaron por matrimonio y la tienen llena de una corona, en vez de llevar un yelmo de hidalgo, pues una corona. Es decir, ¿por qué? Porque venimos de reyes, tenemos esos privilegios y ven pero aquí empezamos a ver lo interesante. No soy asusten, no soy demasiado amigo de la heráldica, la uso, pero es más de la genealogía, no voy a entrar en descripciones. Pero ahí ven ustedes, al mismo nivel, coronel aparte, sí, corona aparte, la granada, es una heráldica parlante, si sabemos lo que es, y las fajas de los Venegas. Cuando se hace este escudo, además, a partir del segundo de don Alonso Venegas, el segundo noble de esta casa, sitúan a la misma altura los Venegas castellanos, señores de Luque, con los Granada, de decir, vale, yo vengo de Reyes, eso no lo voy a dejar pasar, pero soy un noble castellano, pues soy un Venegas de Córdoba, es decir, soy, y es verdad, por una historia muy compleja que no voy a contar aquí. Año 88. A los Granada Venegas se le empiezan a poner las cosas fastidiadas porque resulta que ha habido una guerra, ellos son de los ganadores claramente, de hecho los moriscos rebeldes han intentado matarlos a todos y han destruido, vale, sí, pero ya no hay moriscos en Granada, supuestamente. El papel social de los Granada Venegas como la cabeza de la comunidad no existe, es decir, los Granada Venegas se tienen que reinventar. Y alguno de ellos diría, si nos han quitado los coroneles, ¿quién dice a ti que mañana no nos echen de España? Pues somos moros. O nos pongan las cosas complicadas.
O empiecen a echar a nuestros parientes pobres, ¿no? Los Venegas de Monachí, los de Almería, lo que sea, ¿no? Están en un momento de crisis. Y esa crisis se manifiesta en, además de lo que hemos visto, de protestar a muerte, incluso a muerte casi, en empezar a falsificar documentos de alto nivel que no pueden negar ni quieren el origen musulmán de la casa, porque además vienen de reyes, ¿no? Pero haciendo interesantísimas matizaciones, es decir, fraudulentas modificaciones de la verdad histórica, que han pasado desapercibidas a los historiadores hasta casi ayer. En tiempo y momento y lugar, realmente no nada, está adicionado y muy mala y de forma muy cutre, entonces posiblemente finales del 16, no sabemos la fecha, encargan el origen de la Casa Real. Es un tratado genealógico como esto que hemos visto, pero manuscrito, nunca se, muy bonita, bellamente ilustrado, y no le he puesto la mejor, ni mucho menos de la imagen, simplemente porque es la primera la que comienza el ejemplar que tenemos disponible, descargable en red, si están ustedes aburridos, hay que estar muy aburrido, pero bueno, del origen de la Casa de Granada, ¿no? Con escudos, con letras miniadas, y no es el más bonito, pero es muy interesante. Cuando yo, hace muchos años ya, demasiados años, estuve viéndolo, en mis investigaciones primeras sobre los moriscos y la élite, pues ya me di cuenta, ahí reconozco que fui pionero, y hasta casi ayer, el único, en lo que había detrás de ese texto. Algo que ya muchos años después, pues Freddy Al-Chadawi, en un interesantísimo artículo que está en francés, que tiene usted disponible en la red, pues lo completa y lo estudia junto con lo que viene ahora, que eso sí, eso es un descubrimiento recientísimo, y tan reciente como que el libro está salido hace muy poco de la Universidad de Granada, precisamente. Y es el grado de manipulación de lo que hasta ese momento nadie había leído, y que había leído por una historia genealógica, un coñazo insoportable, por cierto, desde los visigodos. Todo el hilo conductor del origen de la Casa de Granada no es otro que el de hemos sido siempre filocristianos. Es decir, somos musulmanes, sí, pero por los tiempos. Venimos de nobles godos, lo cual es mentira, absolutamente mentira, son de nobles godos que tuvieron que convertirse al Islam, claro, porque nos mataban, como hicieron otros en la vida. Hemos estado toda la Edad Media, toda la Reconquista, haciendo lo posible para que ganen los cristianos, viviendo medio como cristianos y tal. Cuando ya llegó la época, los últimos momentos, éramos príncipes independientes de Almería, falso. Venimos de sangre real, cierto, por línea femenina, claro. Obviamos que el único rey, es cierto, donde ellos vienen, de Yusuf IV, es un Iván Maula, es decir, de una familia que por su apellido significa el converso, es decir, que es un tío que tiene un padre, un abuelo, un bisabuelo, que era cristiano y se convirtió o lo que fuera, y el propio apellido, es decir, imposible de ser lo que ellos dicen, que venimos de los reyes de Lérida, de las taifas, se inventa una historia, pero siempre hemos sido cuasi cristianos, casi cristianos, falsifican algunos documentos y llegamos aquí. Pero esto se añade y se mejora con la reciente aparición de este libro, que es una pequeñita pero interesantísima, para los especialistas, claro, estudio sobre un tratado que había casi pasado de hecho, yo nunca lo había visto. Lo citaban algunos cronistas, como de Hernando del Pulgar, el gran cronista de los Reyes Católicos. Y bueno, pues el típico texto que desaparece, que se pierde, y como tal, que alguno ha leído y va citando, ¿no? Bueno, pues parece, vamos, la edición es absolutamente demoledora, yo lo tengo clarísimo. No tengo tan claro lo que él dice, que el autor sea Bermúdez de Pedraza, este que le pongo aquí, pero sí es cierto que la obra debe ser de 100 años, bueno, 80 años después de lo que se creía. Es decir, no es un texto coetáneo, como de la Guerra de Granada, sino que es un texto de 1572. Por tanto, es cuando termina la Guerra de Granada, la segunda, la expulsión de los moriscos. Y nos pueden echar, o ya no somos nada. Entonces, encargan a quien sea la falsificación de un texto manuscrito como si fuera de los Reyes Católicos, escrito por Hernando Pulgar, que es el gran cronista, y que puede que incluso haya tentativas anteriores, y que empieza a correr entre ciertos especialistas, donde todo el hilo conductor ya no es como digo yo, éramos filocristianos y veníamos de godos. No, no. Además, porque en parte se inspiran uno al otro, somos la auténtica Casa Real de Granada. Los Al-Nayar, es decir, los Alamar, es decir, los nazaríes, son usurpadores. Todos. Y cada vez que hay algo es el usurpador Yusuf, no sé qué, el usurpador Muhammad II y el auténtico príncipe Nayar que está allí en Almería. Es una cosa maravillosa, pero como el texto yo no había leído, porque esta cosa no lo conocía, ni dónde estaba,
Y según además, el autor, Al-Chalabi, después de hacer esta, para mí, interesantísima análisis crítico, dice, yo esto creo que es muy precipitado porque es como una, pero bueno, interesante, plantea que pudiera ser autor un gran historiador granadino, que hace varias obras de carácter eclesiástico y algunas de carácter civil muy interesantes sobre el secretario del rey, que es del de Pedaza. Yo creo más de entrada, porque no me he puesto a trabajar esto, que puede que haya inspiración común, es decir, que este leyera, porque ya me llama mucho la atención que en esta obra, que tiene ustedes disponible en la biblioteca, no creo que todavía sea venal, pero que ya sea venal, pero sí en la biblioteca, en esta obra, sin venir a cuento, cuando hacen esta historia de Granada, que es una historia mezcla de todo, hablan mucho de los Granada Venega y solo de ellos. Que no es que hace un catálogo de linaje y habla de Granada Venega como está hablando de los, sino que saca mucho de Granada Venega y ya está, sin venir a cuento. Es decir, está inspirado, pagado o lo que sea por la familia. Que sea el autor, no lo sé, pero en cada caso puede tener un hilo conductor. Bueno, pero no todos son nobles conocidos, sino gente incluso que o roza la mitomanía o más bien intenta situarse en estas fechas tan peligrosas entre una expulsión y otra. Esto es un documento que encontré hace unos años en Simancas y que es una carta, es algo muy raro, es una, no sabemos cómo, no saben los archiveros cómo llegó allí, es decir, porque no es un documento oficial, es una especie de carta de anotaciones en un documento, una cosa un poco rara. Y no sabemos qué hace allí porque no ha sido, si es confiscado, estaría en Inquisición. Bueno, en cualquier caso, en algo privado, le está escribiendo a alguien y dice el disparate que van a leer aquí. Un morisco de familia conocidísima, Oferí, que son estos de segunda fila, como pueden ser los Chapí, puede ser son gente Chapí que da el nombre de la cuesta Chapí, es decir, familia que no son los Gran Venegas, son los Cegríes, pero que están en un nivel interesantísimo, ¿no? Claro, ya estamos entre una expulsión y otra. Gente que sabe que se le está moviendo la tierra debajo de los pies. Entonces, a quien sea, le escribe sobre este año que calculo yo, por el texto del contexto documental, algo tan delirante como que soy un Guzmán castellano, es decir, yo vengo de la misma familia que los duques de Macedonia. Y mi antepasado venía de Burgos, un morisco granadino. Y mi abuela, fulanica, que bueno, que tiene usted, Isabel Abendarfila de Córdoba, pues ya que nos ponemos, era una omeya, claro. Hombre, ya que te pones, ¿no? Si se llama que te llama yo Córdoba, pues una omeya, ¿no? También había omeyas y hizo rey, diciendo que venía de la omeya. Tenían la ciudad de Loja, estupendo, y viene de Audilbar, que yo no sé quién será ese señor, capitán general de Córdoba. Es decir, soy un castellano, soy un noble, es decir, están jugando con cosas raras cuando las cosas. Bueno, esta obsesión no es solo de este señor, sino de muchos más. Para su tranquilidad emocional, aparte que voy a terminar pronto, he traído lo justo, ¿no? Hay mucho más ejemplos. Estos moriscos que se quedan en Granada, ocultos, gracias a todas estas prácticas de hacerse pasar por cristianos viejos, hacerse pasar por milaneses y cosas más raras, que básicamente aprovechar también a su favor todos los recursos del sistema, pleiteando, 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 hasta que por cansancio y asco la corona dice ya se acabó, ya se ha terminado la expulsión, literalmente, ya está, que se queden, que dejen de pleitear, que ya está, sí, igual, ya, así, ¿eh? Bueno, escrito en castellano de la época, ¿no? Pero así, y en letra encadenada. Bueno, pues de estos que se quedan, la mayoría se integra, y un grupo, el que estudié más profundamente, claro, en ese libro que le hemos comentado, llega a 1727 manteniendo bastante intacta su idiosincrasia como grupo, es decir, su condición cultural de moriscos, casándose entre ellos de forma brutal, y en buena medida su condición islamizante oculta, no todo y en distintos grados. En 1727, por una autodelación, un miembro de la familia, de la zona periférica, digamos, de la círculo más exterior, más pobre, se delata, va a la Inquisición y dice, lo siento, llevo toda la vida siendo un hereje, como toda mi familia. Pues apunta que voy a empezar a dar 300 nombres. Y caen 300, redondeando. Entre ellos, algunas de las familias más ricas de Granada, del momento. Cuando pase ese catástrofe que veremos ahora, en lo que se refiere, y ya para terminar, a esta parte de manipulación genealógica, ¿hasta qué punto ven ustedes este elemento de mistificación e incluso ya monomanía cercana al disparate? Uno de estos parientes que vive en Madrid y que tiene un cargo del Estado, que es un oficial de tercera, pero un oficial de una secretaría,
pues pide inmediatamente entrar en la Inquisición precisamente para demostrar que no tiene sangre morisca. Claro, en la Inquisición no sé si se ríen o se ponen de punta, y la respuesta al Estado, a la Corona de Supremacía, es que este señor y su mujer defienden de moriscos por todos los costados. Entonces, claro, la petición queda en nada. Pero en su alegato, porque la Inquisición nunca te da, cuando te niega algo o te dice, nunca te da razones. El secreto es lo que cultiva la Inquisición, el silencio, el misterio. Entonces, el silencio, entonces el señor se va volviendo nervioso y eso es muy normal, empieza a escribir otra vez. Y en una de esas cartas en que insiste, por favor, que tengo que limpiar mi imagen porque yo tengo nada que ver con, porque una hija mía se casó con uno de ellos, sí, una hija mía, tú, tu mujer, tu madre, pero bueno. Añade, no es que yo sea limpio, es que según me decía, noticias extrajudiciales, que no están papeles, pero me contaba mi tía, doña Beatriz, en toda Castilla, ninguna casa cubierta es mejor que a mí. Es decir, ningún grande de España, un morisco, por todos los costados, cuya mujer es morisca y cuyo padre, abuelo, era un escribano y el bisabuelo, pues recogía cartones, es por lo menos como los duques del Infantado y en Sidonia de Alba, porque, ay, claro, la vida es muy dura y somos más pobres, ¿no? Pero a nivel de sangre, bueno, pues si lo subimos, llegamos al final, no se asuste. El final completo del tema, en familia muy poco conocida, ignorada absolutamente hasta que yo le metí mano en ese libro, y lo que me queda, que no lo haré, o sea que si alguno se anima, tiene las claves para hacerlo, porque esto para hacer si yo tuviera capacidad literaria más que para leer todos los días novelas, haría la novela de mi vida, pero como no la tengo, pues me quedo en lo que sé hacer mejor, que es historia, lo mejor o peor, pero por lo menos mejor que las novelas, seguro. Esto es para hacer una novela, no, para hacerla por entrega, ¿no? Este es el gran clan mercantil granadino tardo-morisco, es decir, no son nada, se quedan ocultos y acaban a través del trabajo duro de hombres y mujeres, muchas mujeres, por cierto, del ahorro, de la inversión, como dice, en millonarios, pero millonarios. De hecho, aquí tienen ustedes muy cerca la calle Arandas, que sale, bueno, no pasen por ella que está ahora en obra. Y hay un palacete, creo que de un colegio de Lopo o algo así, ese era el palacio de ellos. El palacete de ellos que se les confisca cuando llega el auto de fin de 1727, después se vende curiosamente a los Pérez de Rasti y después se vende a particulares a esto que es una institución, creo, educativa. Dejan 2 millones de reales en 1727, que es una barbaridad, y ni un céntimo líquido. En el tiempo que le da en enterarse con los contactos que tengan y los sobornos, o sea, de que el primo lejano lo ha denunciado, saben que van a ir por ellos, pasan 2 o 3 días mientras la Inquisición empieza primero a movilizar todos sus efectivos y empieza a llegar a 300 casas, confiscar. Entonces, cuando llegan a ellos, claro, las casas, las tierras, todo lo que está imposible de mover es confiscado. Pero como dice la documentación historial, es imposible, es incomprensible que no haya una moneda de plata, de oro, un candelabro, algo que se puede. Claro, imagínense lo que saldría de Granada en mula hacia donde fuera para quitarlo de en medio antes que las parientes que vivieran en Jaén o donde fuese. Digo Jaén, por ejemplo, por poner un caso. En fin, una familia riquísima, que ha llegado a ser de jurado, hasta 24, hay un juez de la Chancillería que se muere, pero siendo electo juez de Granada. Es decir, párrocos, ellos y todo su entorno, párrocos, capitanes del ejército, alcaides de Torres de la Alhambra, se han integrado, pero son islamizantes ocultos, no se ha dado cuenta nadie. Es fascinante. Caen en manos de la Inquisición por esta delación, si no a saber dónde hubiera llegado eso, y el tema es de tal interés que cuando llega la persecución, cuando llega la confiscación de bienes, los sueltan, no tienen un duro, ninguno de los 300. Había parientes pobres, no todos eran millonarios, claro. Hay algunos tienen que darle dinero para que vayan al destierro, es decir, después de la cárcel, unos 4 o 5 años de cárcel, se les destierra de la costa, ¿no? Para que no contacten, para que se vayan al interior. Y hay gente que darle dieta, es decir, para que vayan a Guadí, que no tienen para comer, porque claro, salen de la cárcel con nada. Al año, alguna de estas familias ya está arrendando las rentas provinciales de Alicante, creando, es decir, claro, con lo que tuvieran oculto. Y una de estas ramas, los Aranda, se van al exilio interior y aprovechan la ocasión, y creo que en Barcelona o en Alicante, no me acuerdo bien, huyen. Se embarcan toda la familia, se llevan a un preceptor de uno de sus hijos, con lo cual tienen dinero para pagar hasta criados, más allá de los criados básicos, y ya cuando llegan a Italia, salen del armario, se confiesan públicamente en musulmanes, el preceptor lo devuelve, bueno, llegan después a Estambul, a los Balcanes, y ya abiertamente islamizan. El preceptor como cristiano lo devuelven y es que empieza a contar la historia, ¿no?
El embajador francés en Estambul, que es el único que tiene Occidente, porque España está en guerra, teóricamente, con los otomanos desde siempre hasta el siglo XIX, no hay embajada, hay una paz oculta, las treguas de 1580 se van renovando, pero no podemos tener un paz con el infiel, ni ellos. Entonces hay una tregua, no hay nada, pero no tenemos un embajador. Entonces se usa el francés, que tiene una relación con Levante desde Francisco I, maravillosa. El gran visir, el primer ministro, llama al embajador francés y dice, vamos a ver, ¿qué leche es esto de todos estos granadinos que están viniendo aquí a miles, textual, diciendo todos que vienen de Reyes Moros? Y el sultán, de Reyes Moros, todos. Y el sultán, que es muy generoso, a todo el mundo le da una casa, una pensión, y tenemos ya la ruina, y acaban de llegar los arandas estos en la ceremonia de circuncisión. Claro, los que varones que no. Esta es la parte negativa, ¿verdad? Los varones que no iban circuncidados tuvieron que hacérselo allí con 40 años y no se preocupen, un hierro al rojo vivo, se cauteriza y no hay problema ya de infección. Si sobrevive, ya no tienes problema. Dice, le da una casa, le da una renta, participa como testigo, como padrino allí y tal, y dice, pero yo ya no, esto no puede ser. Entonces, claro, el embajador de Francia escribe a París, París escribe a Madrid, Madrid se lo pasan al Consejo de la Suprema Inquisición, el Consejo se manda a Granada y dice, oye, informadnos que a esta gente, pues imagina Granada, los inquisidores, esta gente son chusmas, no hay ni un caballero, son todos basura, que han ido cogiendo dinero con las mercancías de hace siglos, se han hecho muy ricos, pero esto es basura, los auténticos son los granaderos, no tienen nada que ver, estos son de cuánto. O sea, el horror. Esta gente se queda allí y una rama, porque la historia sigue, la novela sigue, va a Túnez décadas después, crea una fábrica de bonetes turcos, se hace millonaria y acaban siendo, con el apellido originario de 1500, Joa, una de las familias dominantes de Túnez que era ministro hasta la dictadura de Bourguiba, es decir, hasta los años 70 del siglo XX. Pues estos mismos, y aquí termino, hacen no su probanza genealógica, sino que el siempre pobre no, sin un duro Felipe V, que no es un personaje que me caiga especialmente bien, hasta que se vuelve loco, entonces ya tiene más gracia, pero vende todo, todo. Ríanse de los Habsburgo. Vende todo. Entonces, por ejemplo, alcaidías de la Alhambra, que no sirven para nada, claro, una torre allí, pues estos compran una. Perpetua. Estos tienen su escritoria, estos hacen su árbol genealógico, pero es que Felipe V les vende un hábito de caballero de Santiago. Santiago Matamoros al descendiente de los moros. Y no se lo dan al final, pero no porque sean musulmanes. Eso lo saben. Es porque demuestran al final que todo ha sido una falsificación en cuanto a la nobleza. Es decir, ellos no simplemente que se han inventado todos los papeles y lo han hecho tan cutremente que las falsificaciones les ha explotado en la cara. Entonces, claro, ya no tienen capacidad y es de los pocos hábitos que en el siglo XVIII se rechazan, pero no por descender de musulmanes, sino por descender de musulmanes plebeyos. Y claro, tiene que. Pero hasta ese momento, y por fortuna quedando para el historiador, pues documentación interesantísima, no toda tan bonita, claro, pero alguna de este color, pues esta fue la otra cara de esa Granada que hemos olvidado. Una Granada cuya historia, cuando sabemos algo, se han basado muchas veces en mitos de alguien que copió a alguien, que alguien copió a no sé quién, que copió mal al otro y el otro a su vez se estaba equivocando cuando copiaba al que mentía. De esos mimbres hemos ido haciendo estos textos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón por No, pasarme. no, 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 que va, que va. Abrimos el turno de palabra. Quienes quieran participar. Sí, ahí al final. Adelante. Un momento, por favor, que le van a acercar el micro para que se grabe. Profesor, enhorabuena. Me alegra mucho su exposición. Me imagino que toda esta problemática que ha expuesto se acabaría con el nacimiento de los registros civiles, los registros parroquiales, donde ya de alguna manera se da fe pública de la veracidad de la inscripción, ¿no? Pero si esto es así, ¿cómo ustedes, los investigadores científicamente, desde el punto de vista científico de la historia, son capaces de desmontar todas estas imágenes, todas estas manipulaciones? ¿Con qué autoridad
Gracias. Muchas gracias. La pregunta es no es pertinente, muy importante, muy interesante porque va a la línea de flotación. Es solo hay una forma. Es el cruzamiento de fuentes. Me voy a explicar. Le voy a poner un ejemplo burdo que nos vamos a enterar todos, el que pongo siempre en clase. Usted imagínese que ahora usted le da por hacer, o a mí, una historia de la transición española solo con la memoria de Fraga. O solo con la memoria de Santiago Carrillo. Solo. Vamos a hacer la historia de la guerra mundial, la segunda. Me voy a leer el diario de Hitler, que además es falso, solo. O a la memoria de Winston Churchill, solo. Diría, usted está loco, ¿no? Pues es lo que estamos haciendo durante siglos con los documentos. Es decir, voy a investigar el ayuntamiento y veo el archivo municipal. Eso es verdad. Lo que hay allí es verdad, una parte de la verdad. Pero yo he sido, por ejemplo, ¿no? Pero yo he sido secretario de la facultad. Y ahora soy director de departamento. Ahora lo hace mi secretario, el académico, y yo antes, cuando estaba secretario de facultad, tenemos una junta de facultad, donde se reúnen los profesores para gobernar la facultad de letras. Y dos se insultan. Y no se pegan porque, bueno, porque a lo mejor hay alguien en medio. ¿Qué redactaba yo? Hubo una discusión en torno al uso de los despachos. Intervinieron los doctores López y Pérez. Y uno se llamó, como están grabando, me voy a... Es decir, las fuentes, todas, están envenenadas por su propia esencia. Porque si yo me voy solo a protocolos notariales, como yo he esta mañana, que es una de las más interesantes, es decir, a los registros de los notarios, lo que hay ahí es el consenso, porque yo quedo con usted para comprar un piso, para vender una burra o para sacar a mi hijo de la cárcel y cosas más, o un perdón de cuernos, que también había. Pero no hay conflicto, o menos. Si me voy a un archivo judicial a ver la sección criminal, todo es conflicto. Si me voy a lo eclesiástico, tengo la mirada de lo eclesiástico. Entonces, si yo cojo todo eso, le veo la documentación de Inquisición, que se conserva mucho más de lo que se cree, porque se ha perdido muchísimo, veo todas las probanzas de limpieza de sangre, y cuando me encuentro mezclando todo, que doña Mencía Fernández de Córdoba, según la genealogía, es esa Mencía Fernández quemada viva, porque coincide lo demás, ya sé cuál es la verdad, o parte de la verdad, o algo estoy más cerca de la verdad. Entonces, hay fuentes que son más peligrosas y otras menos, pero los registros parroquiales se falsifican mucho. Los expedientes matrimoniales también, los protocolos notariales con bastante, no digo que la mayoría, ni muchísimo menos. Pero no es solo que se falsifique, es que cuando una persona busca una genealogía así, lo que hace es usar lo que existe de manera sesgada. Es decir, la partida matrimonial te va a decir que casé a Rodrigo de Córdoba, hijo de tal y tal, con Mariana López. A ese Rodrigo de Córdoba yo puedo una genealogía llamarlo Rodrigo Fernández de Córdoba, usando esa partida, porque simplemente usaba el Córdoba un día y el Fernández de Córdoba otro, lo cual es verdad. O sea, quien dice eso dice... Entonces, es un trabajo de chino, con perdón, si no es muy políticamente correcto, un trabajo de piececitas, de décadas y de décadas, muy difícil de hacer, fascinante de intentar resolver, que consiste en, aparte de una memoria, no me preguntes qué comí ayer, pero una memoria para el siglo XVI de muy buena, estar todo el día cuestionando, pero no por sistema, sino porque ya uno, claro, tiene muchas, y con muchas fuentes. Como mínimo, 15, 20 tipos de archivos, de los cuales, o sea, decenas y decenas de archivos, cientos de tipologías, porque todo eso no, igual que si uno va a estudiar pues la guerra civil, pues tendrá que ir a la prensa, tendrá que ir a los libros, tendrá que ir a los documentos que estén en Alcalá de Henares, pero también tendrá que ver a lo que haya en el exilio o en la FU, etcétera. Y eso es lo mínimo, ¿no? Entonces, en la época moderna, además tenemos un problema. Es una época preestadística. ¿Qué quiere decir? Que hasta el registro civil, hasta 1870, redondeemos, usted se puede llamar como quiera. Después también, pero tiene que hacer un documento. Pero yo no me llamaría Soria Mesa si hubiera nacido en 1840, si no hubiera querido. Porque no hay ninguna ley. Yo puedo poner un escudo de armas en la puerta de mi casa cuando quiera, y eso tiene un valor jurídico, porque en teoría está hecho para que no te pidan impuestos directos, porque no existe ninguna ley que asocie un escudo de armas con una condición nobiliaria, a pesar de que lo parece. En ningún lado está escrito. Solo si usurpo el de señor que tengo enfrente, vivo, y ese me pone un pleito, oye, que está usurpando la mía. Pero yo digo, ¿por qué has puesto esto? Pues a la gana. Porque soy un Mendoza por mi tatarabuelo. ¿Y tú cómo te llamas? López. Y mi hermana, del Olmo. Pero es que eso lo hacen todos los días. La mayoría, porque esa es la manera que tienen de recordar a los antepasados y unos cuantos para, evidentemente,
trepar o escapar del control social. Leyes suntuarias. Ya Domínguez Ortiz no se dio cuenta de lo que quería decir, pero como de tonto no diga nada, pues en parte pilló la clave del problema, hablando de lo hidalgo. ¿Qué demuestra? Yo creo haberlo llevado al límite. ¿Qué demuestra ser noble? ¿Qué demuestra ser noble en la España moderna? O en Europa, pero en España no está el problema con los conversos. Que tengo un apellido prestigioso, se puede usurpar. Ponce León, me lo puedo inventar. Que tengo un pedazo de mansión, eso es más que nada, yo veo un palacio y sé que es un tío noble. Perdón, eso no me lo dan por ser noble, eso lo tengo que pagar. Si no tengo dinero, vivo en una choza. Que tengo criados, los tendré que pagar, ¿no? Que tengo esclavos, los tendré que haber comprado. Que no trabajo, tendré que tener dinero para no trabajar, porque si no tengo que trabajar y no hay nada ni más deseable para un español de hoy, empezando por mí, ni más ambicioso para un español de la época es no trabajar. Si tengo una capilla en una iglesia que es maravillosa e indica lo noble que soy, la he comprado. O mi padre o mi abuelo que la ha comprado, que no me la regalan, ¿eh? Que la venden ante notario los curas. Bueno, le dicen, te la regalo y me das de limosna. Pero bueno, la venta la simonía. La compro. Y si tengo dinero, la pongo maravillosa. Y si no, da pena. Y si tengo dinero, pongo estatuas. Pues las tengo que pagar yo. Y un letrero maravilloso que me invento yo y que van los de arte y dicen, ay, mira, esto es medieval. Y está puesto en 1643. Ay, mira, que dice que un comendador de Santiago y le ha puesto el bisnieto y el que está ahí muerto, si es que está ahí dentro, vendía por la calle ropa vieja antes de que lo preparan vivo. Pero es que el letrero está puesto después, como pasa casi siempre, pero nadie lo sabe. Tengo un retablo precioso de Berruguete, pues o lo pagas o lo robas, porque no te lo dan por ser noble. Y ahora, ¿qué es más importante? ¿Ser hidalgo en Cantabria y venir literalmente de un bastardo de un Pelayo si lo tuviera? ¿Y ser cantero? ¿O aguador? ¿O vaquero porque no tienes para comer? ¿O defender de judíos, llevar 2 generaciones fingiendo eso y ser millonario y sobornar todo y al día siguiente te conviertes en hidalgo? En la práctica. Cuestión de soborno. Cuestión de... Y ahora pregunte, ¿por qué? ¿A qué le importa al Estado de dónde venga frente a lo que puedas pagar para consolidar eso y tu servicio como juez, o como ministro, o como militar, o como que sea? No, es que no puedes, eres buen militar, lo siento. Mandaremos a un tarado a la guerra porque es que tu tatarabuela, tenía un bisabuelo cuyo abuelo era judío. Es que estos son nobles, lo siento, no puede serlo. Pues no. Lo que hacía el sistema es mirar para otro lado. Nunca lo reconozcas, pero vamos que tampoco es tan raro. Ya me callo, no. ¿Quién compone la policía secreta de los soviéticos en Alemania Democrática? La Stasi, la Gestapo y la SS. Llega a los mandos, los mata, como es normal. Pero ¿quién conoce la sociedad? Todo eso, pues le cambias, le pones un escudo distinto, cobra de Estado. ¿Cuál fue el error en Irak de George Bush, el que se atragantaba con la galleta y te leía el libro al revés? Llegar y decir, ¿cómo ha jurado los principios del movimiento Baal? Te echo la calle a todos los funcionarios y he hecho todo el ejército. Eso sí, llévate la arma a tu casa, ¿sabes lo que pasa? Tú dices, no, yo mato a los ministros y a todos los demás os subo el sueldo y ahora servir a la democracia, que me sea. ¿No pasó eso en España? Puede ser la forma. Dicho ocultamente. ¿Más? Es cierto que, bueno, tal vez muy amena y ya el tengo una duda. ¿Los Granadas Venegas tenían, por ejemplo, Tenerife o eran dueños de la Casa de los Tiros? A los Granadas Venegas Los Granadas Venegas son de verdad príncipes, es decir, no hay... Y vienen por línea Lo que pasa es que por línea masculina no son nazaríes. Por eso no tienen peligro a los castellanos porque no son herederos naturales. Vienen por mujer, ¿no? Vienen de un rey, pero un rey que enseguida lo mataron. Entonces, se quedan aquí, le dan una serie de mercedes muy interesantes y son una especie de cabeza de la nobleza local, no ya morisca, sino tal. Pero ellos viven en una casa, como digo, en la Gran Vía, lo que sería hoy si se hubiera conservado. El tercero de ellos es muy fácil durante un siglo, son muy fáciles, porque Pedro I, Alonso I, Pedro II, Alonso II, Pedro III, ahí ya se acaba, ¿no? Entonces, el primero que une los apellidos, porque es don Pedro de Granada, que es el musulmán, el Civillaya, el príncipe, su hijo es Alonso Venegas, que solo usa el de la madre, muy interesante, se olvida de lo granadino visualmente. El hijo, que es Pedro de Granada Venegas, que es el que une, se casa con una miembro de la élite granadina, Cristiano Vieja, una Rengifo, cuyo padre
Pues ella lleva en dote la Casa de los Tiros, que es una residencia secundaria, digamos, frente al Palacio otro. Yo no tengo claro dónde vivía en cada momento cada uno. Y la tenencia del Generalife. Es decir, el Generalife de la Corona, es un sitio real. Pero a Rengifo, al suelo, que fue un militar que combatió en la guerra, se le da, creo que por Carlos V, estoy dando de memoria, no por recordar, se le da la tenencia perpetua, digamos. Es decir, va a ser alcaide, pero siempre es de la corona. Los granavenas lo heredan, lo sistemáticamente lo llevan como un galardón, que ni lo pesaran, claro, o sí lo pesaran, no lo sabemos. En el sentido de que no vivían aquí tampoco, pero evidentemente ellos hacían, arrendaban la huerta. Y eso va a ser un problema. Porque claro, eso les lleva a principios del siglo XX, el famoso pleito del Generalife, donde el Generalife de la corona, lo ha sido siempre, es un sitio real, pero algo parecido a la usucapión o lo que sea, les permite llevar, llevamos 400, 200, 300 años, lo que sea, bueno, 400 no, 300, y por eso tienen que hacer una serie de concesiones para poder retornar el Generalife en pleno derecho al Estado. Eso ya principios del siglo XX. Pero ellos, el Generalife y la Casa de los Tiros, le viene por mujer. La esposa del tercer señor de la casa. Doña María, que donde moría, Rengifo, que es la hija de un conquistador. Aquí. Ah, ahí también. Ah, perdón. Y primero y después ahí. Muchos años que no hago de vista. Yo lo había reconocido. En todo este juego de estimar el origen de esta familia, ¿qué papel juega el hallazgo de los famosos de Sacramento, de la Torre Cristiana y todo este asunto? Pues mucho, pero tanto que no he querido tocarlo. O sea, ha sido acaso hecho. Porque no da para una conferencia más. Que no quiero decir que me invitéis. Sino da para 200 millones de obras después de las 200 millones que, bueno, no tantas, que se han escrito. Como ustedes saben, rapidísimamente, Plomo de Sacromonte, abadía, invención en todos los sentidos, de San Cecilio y demás mártires y restos, etcétera. Nunca se ha podido hasta ahora demostrar, pero yo estoy plenamente de acuerdo con que estén los Grana Venega detrás. Lo que pasa es que no hay demostración ninguna de que es una falsificación morisca, se inventan una serie de restos, después aparecen los plomos de Sacromonte famosos, que son dados por herejía, como herejía por Roma, en el siglo XVII. Sí, Roma separa, porque no es tonta, lo que ya es una devoción popular, San Cecilio y el Sacromonte, que están inventados con el otro, de los plomos, de los libros plumbeos, ¿no? Eso es herético. Bueno, todas cosas, porque es un disparate. Y entonces, ¿que están detrás? Seguramente. ¿Que están detrás directamente? No. ¿Que están en el espíritu de fondo de vamos a decir algo tan obvio? Soy cristiano, soy musulmán, o sea, soy morisco, es decir, visto diferente, hablo incluso, pero en realidad soy cristiano y soy un cristiano, me tengo que quedar. Claro, eso te lleva a decir que la Virgen era árabe, que Cristo ya es la derivación. Pero bueno, pensamos en Granada, que hicieron los granadinos, olvidarse todo eso y quedarse con lo que quisieron, que en este caso, pues las reliquias, ¿no? Pero sí, yo creo que están detrás. Pero no se ha podido demostrar nunca. Ni yo he podido siquiera. Y si no he podido yo, pues los papeles, ¿no? Que estén en el entorno, sí, seguro, vamos. O en el entorno de opinión de que hay que hacer algo y cada uno sale como puede. Pero no quiero, acaso he hecho, no quiero tocarlo, pues claro. Vamos, te odio, pero gracias. Es que es un antiguo alumno y ha prosperado a pesar de ello. Ha prosperado mucho. En fin, que es un tema muy interesante, pero que requiere tela. De todas maneras, yo no tengo la solución, ni la tiene nadie, de momento. Más allá de los nombres clásicos y las vueltas que llevan dándole demasiado tiempo sin aportar ni un documento nuevo sobre el tema. Sí, había escrito al principio que estamos ante una sociedad genial y que no es posible desmembrar la historia de este tipo de sociedades. Creo yo que la inversión de Granada todavía más, porque Granada es la última que cambia de identidad, es igual que identidades y de creación de mito y de social. Ha hecho una crítica posible entender estas sociedades olvidándose de este elemento que es una de la sociedad. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta hizo una afirmación
que no conocía, y es que parece ser que se podía limpiar la sangre de los ismaelitas, los islamistas, pero en algún momento, pero no la de los judíos. No sé por qué. Voy a explicarlo. Muchas gracias y Gracias. no sé si yo creo que puede ser. Sí, puede ser, perdón. Que puede ser escritor. Bueno, el escritor no lo sé, si alguien me graba y lo pone y después cobro yo el dinero. Se inventó hace mucho tiempo, se llama Negro. Y tiene mucho. Bueno, usted ha dicho que ha hecho una crítica a Velada. Yo lo de Velada no lo firmaría. Lo de la crítica sí. Voy a lo otro. Sí, bueno, yo creo que es que es una cuestión obvia. También Granada no es el final. Hay otro final, más allá. Santiago Matamoros se aparece en México matando aztecas. O sea que Santiago Matamoros, que además es precioso porque cuando le dicen a todos los bien pensantes, oiga, que vamos a poner una mujer de copatrona de España, Santa Teresa, pues aparte de los chillíos que todavía se deben de oír en ultratumba de los que estaban afectados por la masculinidad herida, un tal Quevedo, si te suena, empezó a contar los muertos, según él. Entonces contó, creo que eran 10.800.000 y pico mil, no sé cuántos, 07 moros, mató con su espada a Santiago. En todas las batallas que yo he contado, vas a poner a una tía allí que lo que hacía era escribir allí unos poemas y rezar. Bueno, o sea, pero desaparece. Pero vamos, que tampoco es tan raro. En el Marne, y ahora respondo a la otra, que es la interesante. En el Marne, en la Guerra Mundial, la primera, los soldados en las trincheras ingleses vieron en el cielo miles de ellos, cientos de ellos, es decir, y fueron tratados algunos por alucinaciones colectivas, a los arqueros galeses que en las batallas de Poitiers y Crécy mataban a los caballeros franceses lanzándolos cuando estaban luchando con los alemanes. Estaban viéndolo en el cielo. Bueno, aquí tenemos Fátima, o tenemos Lourdes, es decir, bueno, la segunda pregunta, que era la de cómo se puede. Sí, los judíos repugnan, porque mató a Cristo. Oiga, Cristo era judío, déjeme en paz. Los judíos mataron a Cristo. La Virgen era judía, que me deje usted en paz. Que los judíos mataron a Cristo. Entonces, es algo que no se puede. Vale, bueno, pues está. Es algo que no puede. Es como pasa con la negritud en América. Claro, negro igual esclavo. Soy de color, soy nativo. Vale, puede, si según te muevas, de los incas o de los caciques, ¿no? Según pague o sea verdad o no. Pero lo negro no tiene. Entonces, lo judío es repugnante. Lo árabe no es que guste, pero tiene esa salida. Estamos en una época donde hay, sin que eso la magnifiquemos, una maurofilia literaria. Es decir, porque claro, si es un príncipe, no un desgraciado. Le pongo una cosa y le contesto con otra. Cuando son pruebas de limpieza de sangre, claro, la pregunta es más o menos estándar. La pregunta número 4. ¿Sabe usted si el pretendiente defiende de sangre infecta de moros, judíos? Según los sitios van añadiendo guanches, indios, según negro, esclavo. Pero aquí generalmente es judío. De sangre infecta de moros judíos, responden en Granada cuando es un Granada Venega el que prueba para ser caballero Santiago Matamoros. Todos son caballeros de Santiago, menos uno al final que lo era también al principio y se cambió a Alcántara. Y responden algunos testigos, a veces que es muy divertido. El pretendiente no desciende de moros. Desciende de reyes moros, que es otra cosa. ¿Ustedes han llamado alguna vez a un negro a un futbolista del Barça? ¿O han llamado moro a un jeque de tocar Marbella con el barco cargado de lo que sea? Bien, y la respuesta entonces, ¿cómo se...? En fin, el tema judío es que no se puede. Pues solo hubo una familia, los cartagenos. El gran rabino de Burgos, Salomón Aleví, que se convierte en 1390, un año antes de la conversión obligatoria, y su familia está tan prospera nobiliariamente, rango medio. Dos de sus tataranietas son amantes, parece que una detrás de la otra, no a la vez, de Felipe II, que no debía tener, como digo en mi libro, con poco. El último dice, los conversos no le gustaban, pero las conversas puede que sí. Porque, bueno, en fin, todos sabían lo que eran esas señoras y toda su familia. Y llegó un momento con Felipe III, que es la única familia que fue convertida por decreto ley, diríamos hoy, por Real Decreto, en limpia. Lo único. Porque como era imposible obviarlo, porque están todas las crónicas medievales, que el hombre se hizo obispo y es una familia importante, entonces no había narices. Entonces decretó el Papa, con de bula, y el rey decretó el único caso que existe. Y el documento es tan excepcional que yo me fui a la Biblioteca Nacional, aunque le he publicado a Domingo Ortiz, digo, no me lo creo. No digo que mienta Domingo Ortiz, se copia una copia falsa de algo, porque es que, no, está tal cual, y además tiene su reflejo en las órdenes militares, y dice que a partir de aquí se les considera limpia, ¿vale? Y tiene o sea, que es real como la vida misma.
Y lo mejor de la argumentación, para que veamos esa diferencia entre moro y rey moro, es lo que les voy a decir. ¿Por qué a los cartageneses sí y al resto no? El resto entonces o inventa un pasado o no puede hacer nada porque no puede asumir públicamente su condición judía de su antepasado. Y le dice, primero, me sé casi todos los puntos de memoria, pero bueno, primero porque os convertisteis de corazón antes, eso es verdad, no fue obligado en 1391, fue hombre, también vería lo que... Segundo, porque primero y sus descendientes fueron, y de verdad, dieron grandes obispos, poetas, militares, gente de altísimo nivel. Tercero, porque con tu ejemplo, con el primero, se convirtió medio Burgos, me moto, y es cierto, muchos se arrastraron, se dejaron arrastrar. Claro, si cae el gran rabino, pues también ayuda a... Cuarto, cierto, no ha habido un caso en la familia de herejía. Es decir, no hay uno solo de ellos y ella, porque muchas mujeres son muy interesantes, hay poetas del 15 muy interesantes de mujeres, coqueteado con la herejía, tiene un problema, es decir, que son de corazón. Y ahora dice, quinto, sexto, lo que sea, porque venís de la tribu de la Virgen María, un Leví. Y en vuestra raza hay judíos y judíos nobles, y vosotros sois de eso. Es decir, ya que me tengo que vaya a comparar al tío que va allí con un fardo por la calle y con la nariz larga que el gran príncipe que viene de la Virgen o de su primo. Aunque viniera desaparecido. Pero bueno, ese es el argumento por escrito, ¿no? Pero esa es la única porque no tienen más remedio, porque está hablando de gente que ya está emparentando la nobleza y tienen que hacer algo para limpiar. El resto tiene que inventarse su pasado para sobrevivir. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta breve. Bueno, enhorabuena por la conferencia, que aprendió muchísimo, no solo de judeoconversos y de morisco y de élite, sino también de fuentes, ¿no? Y de cómo nos acercamos a las fuentes. Pero a mí me queda una cosa un poco en duda, ¿no? Y es que, ¿qué pasa culturalmente con esta gente, ¿no? Respecto, porque has hablado del caso de los Aranda Sotomayor, que das por hecho y parece que es así, que bueno, bueno, que seguían dentro de la cultura islámica de alguna u otra forma, ¿no? Pero ¿tú no crees que esto pudo ser una excepción en el caso judo-converso y también morisco? Es decir, que lo práctico y sobre todo el paso del tiempo, sin, por supuesto, tener en cuenta que seguramente que quedaron elementos o tradiciones típicas en la familia que no se identificaban con eso, la memoria familiar. ¿Tú no crees que la mayoría de ellos, aunque por supuesto lo inventasen, lo que señala en la práctica del día a día de la religión y de su propia cultura, realmente cambiaron? Sí, 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 pero es muy pertinente y fue así. De hecho, si hablamos de unas 700 familias que en 1614, más lo que se colara fuera de la ley, estaríamos hablando de 4 o 5 mil personas, 200, 100 años después, cae en la Inquisición un grupo de 300, de lo que serían varios miles, y por la fecha, por la extensión, pues serían 10.000, por decir. Sí, es un núcleo. Dentro de ese núcleo, incluso, hay las penas de muertes, las penas de la Inquisición son muy... No hay ninguna de muerte. Son muy bajas. Y curiosamente, 2 o 3 años antes, la Inquisición granadina, como ha pasado con otras, ha sido durísima contra los judeoconversos, los marranos, los que han venido de Portugal. Felipe V, que como digo no es un personaje que me guste mucho, ha pactado con los protestantes en Utrecht, ha perdido media Europa para salvar su país, su dinastía y América. Es decir, ha pactado con holandeses, ha pactado con Inglaterra, pero además ha usado a los marranos como banqueros, como lo usaron todos desde el conde duque de Olivares. Cuando hablo de Felipe II, estoy hablando, claro, está del poder general, ¿no? Del poder central. Inmediatamente sueltan a los perros inquisidores contra los marranos, que sí son realmente, porque vienen de Portugal mucho más tarde, judeoconversos, y los queman. Y sin embargo, estos moriscos, las penas son de, bueno, prisión perpetua. Eso en la Inquisición son 4 años, porque como tienen que darte de comer, rápidamente te sueltan, ¿no? El concepto, hasta Foucault, bueno, hasta el siglo XIX y Foucault, el concepto cárcel como no existe. O te matan, o te sueltan, o te azotan y te cortan los pies, lo que sea, o te sueltan, porque no, eso de darte de comer, ¿qué? Entonces, la cárcel de Europa son 3 o 4 años, efectivamente. Sí, se nota que la Inquisición sabe que la mayoría es una cuestión cultural más que religiosa. Yo aún así diferencio, va a ser muy difícil porque los procesos no se conservan. Entonces tenemos, claro, un párrafo que dice fulanico de tal, por ser islamizante, y este que era. Pero sí hay algunos, y por ejemplo lo ha trabajado el doctor José María García Río aquí presente, que se van, el núcleo más islamizante, que además hace cosas muy raras, se va al norte de la provincia, se quita en medio, y no tiene otra cosa que irse a Orce, pero ¿quién va a Orce?
circunstancias normales, allí por Baza. Y además se convierte en una especie de criados del señor de Orde, que son los marqueses, bueno, ya para entonces se ha los antiguos Enriques de Baza, y se dedican a hacer cosas raras, incluido un sacrificio humano de niño, que es una cosa, no lo vuelven en casa, pero vamos, que también se hacía. Llega la Inquisición, los prende por una segunda vez y ahí parece que están rebrotando una segunda lectura, pero ahí ya se ve una cosa preciosa, porque estos ya que se ponen a soltar el ventilador, vuelven a incriminar a algunos parientes y parientas. Y la Inquisición en los años 40 prende por segunda vez a una serie de mujeres, de hermanas, porque el resto ya se ha alargado, ha huido, claro, o simplemente se ha asustado y ha dejado de hacer cosas raras culturalmente hablando. Sí, por supuesto que se ha perdido. Pero aquí es fascinante. Una de esas pobres mujeres, porque es una pobre mujer, declara por segunda vez, dice, yo es que ya hace 15 años me tocó la Inquisición, me castigaron, pero yo no, yo soy católica, yo creo en todo tal cual, y yo el problema que tengo es que no puedo comer tocino. Pero no puedo comer tocino porque me da asco. No porque yo crea eso, porque yo como chorizo. Como morcilla, me lo dice así. O sea, que no es por una cuestión musulmana que yo como chorizo, pero es que el tocino desde niña me ha repugnado. Una cosa, a mí se me pone el pelo de punta, porque es que parece que está, te imaginas a la otra, casi soy yo, o llorando allí, que es una, es decir, que yo no hago eso porque me han dicho que si no como por un acto religioso, que como chorizo. Y la Inquisición la deja libre, dice, esto es una pobre mujer ignorante, ¿no? Y que se vaya a su casa. Es decir, estamos en el terreno movedizo de las prácticas culturales. Los judeoconversos están integrados, los castellanos casi mayoritariamente a finales del 16, después vienen los portugueses que sí mantienen mucho más, y en estos moriscos el 80% desaparece, y el núcleo más duro, por la razón que sea, opta, con toda la legitimidad del mundo, claro, por mantener tu cultura y tu idiosincrasia, porque vas a cambiar. El problema es que eso tiene unas consecuencias. La pregunta que yo me hago, y ya me callo, es si no se delata el tonto ese, porque además encima le salió fatal, porque acabó pobre solo ahí tirado en Sevilla, y si no delata a sus parientes, no se hubiera enterado nadie. Yo he visto todas las cartas de la Inquisición que se conservan de Granada a Madrid, porque las de Madrid a Granada, como todos los tribunales, ardieron en el siglo con los franceses. Son 30.000 cartas redondeando y no hay una sola referencia de cartas diarias, o semanales, o cada 2 días o 3 días de la Inquisición, que diga algo a Madrid, hay sospecha de que hay moriscos, hasta el día que aparece el tipo en la puerta, hola, vengo a delatarme, no sabe el tribunal nada. Y el tribunal te está diciendo en Málaga y no sé qué, no sé qué, es decir, y escriben cosas de que se ha caído un tejado o de que se ha muerto el portero y la hija viuda, cualquier cosa. No hay una sola referencia a la existencia en esa Granada. Es decir, han pasado desapercibidos porque no son problemáticos. Entonces, como llega la Inquisición, menos los que finjan y en realidad sean islamizantes, se da cuenta que el resto ya son prácticas cada vez más corrompidas, es decir, menos doctrinales, más mezcladas, cosas raras. Pero eso también es muy normal porque somos una sociedad mestiza. Cuando los marranos portugueses se largan huyendo de la Inquisición en el siglo XVII y van todos a Ámsterdam, que es la tierra de promisión, donde ya tenemos a un Espinosa filósofo o un Muriel de Castro. Hay gente que acaba suicidándose como Muriel de Castro, porque cuando llegan allí te examina un rabino. Vamos a ver, yo soy judío, he huido de la Inquisición, mi familia lleva 100 años oculta, guardamos todos los preceptos, y llega un rabino y te examina. Y te dicen, ¿tú qué vas a ser judío? Tú, ¿cómo? Tú eres un mal cristiano. Claro, piensen ustedes que en 1492 se acaban los libros sagrados, los objetos sagrados, se cierran las sinagogas. Entonces, ¿qué queda de lo que te va contando tu madre, de lo que había que hacer, el ayuno, no sé qué? Entonces ya acabas medio adorando a la Virgen María, siendo medio judío, que no es tan raro. Yo empecé una tesis, que me va a dar olla, perdón, con el tiempo. Yo empecé a dirigir una tesis y quedó en nada, salió por otro lado, sobre la pervivencia del criptocristianismo en el Japón Tokugawa. Dirán ustedes, ¿le ha dado un hito? Pues sí, efectivamente, me dio hace tiempo una pedra o la meningitis de chico, lo que fuera. Pero es que los miles y miles de cristianos que se quedan católicos, convertidos por los portugueses y después los españoles en el Japón, sobre todo en el sur, que llegan hasta el siglo XIX ocultos a algunas comunidades, a pesar de que han exterminado a los Tokugawa, todo lo que han podido, porque no eran tontos y sabían para qué estábamos convirtiéndolos, cuando llegan los misioneros del siglo XIX, casi todos protestantes, se encuentran que hay gente que sigue siendo oculta católica, pero que habla de la diosa Mary. Claro, porque llevan 8 generaciones oyendo que pudo ser la Virgen María o Cristo, un tío y ya sin nada oculto. Entonces se encuentra una cosa fascinante, absolutamente deformada, pues en ese mundo tan complicado, desde que va, desde el tío que se deja morir en la hoguera, a sabiendas de que puede, por lo menos que lo maten in extremis antes de que sea quemado vivo, hasta Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, está un inmenso, y lo mismo en Morisco, pues tenemos un inmenso que es tan complejo como la vida misma y están desde los que no creen en nada, son medio ateos, los que son... Que ya me callo, ¿no?
No, no. Oye, muy bien. Bueno, pues si les parece, los vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Vamos a despedirlo con un aplauso merecido